Y nuestro tema es un entendimiento único de Cristo. Y verdaderamente vemos aquí algo que nos ayuda a entender mejor a Cristo, aquí en esta parábola. Y también vemos cómo nosotros somos. Y tenemos aquí la parábola del buen samaritano. Tal vez es la parábola de Cristo que mejor se conoce, probablemente es la que menos se entiende también al mismo tiempo. Y esto es extraordinario, que una parábola tan clara pueda ser malentendido de esta manera, así como pasa con esta parábola. Y les voy a llevar de vuelta al versículo 25 por un momento. La narrativa comienza aquí y dice, y he aquí un intérprete, un escriba de la ley, un experto al respecto de la ley antigua de los judíos, el decálogo, los 10 mandamientos y todas las leyes que dio Moisés después. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle o tentarle. Quería probar a Cristo y llevarle a decir algo por lo cual pudiera ser criticado. Y el pasaje no nos dice qué es lo que tenía en mente este escriba. Él evidentemente era bueno para los debates, estaba intentando atrapar a Cristo de alguna forma, y es muy probable que así como él era un experto de la ley, es muy probable que, que él había notado que Cristo predicaba principalmente al respecto del arrepentimiento de pecado y la remisión de pecados. El arrepentirse de nuestros pecados delante de Dios y el que ese pecado lo quitara Dios y fuera removido de nuestra cuenta una vez más, de modo que ahora podíamos ser aceptables a Dios mediante el perdón libre a través del arrepentimiento. Y este mensaje, evidentemente, no era uno que fuera el favorito del escriba. Me imagino yo que era un hombre bastante orgulloso, como tantos otros se narra que eran. Era un hombre que ponía su confianza para ser aceptado por Dios. Él pensaba que Dios, que él merecía el favor de Dios, y él pensaba que el que fuera aceptado por Dios dependía de que él guardase los requerimientos de la ley ceremonial de Dios. Y él hacía todos los rituales. Él hacía todo lo que era necesario de esos rituales, y él pensaba que eso le iba a asegurar un favor con Dios y la vida eterna. Tal vez él deseaba que Cristo dijera que la obediencia a la ley no era la forma en que iba a asegurar la vida eterna, sino más bien el perdón libre y gratuito. Y después entonces podía sacar las garras, por así decirlo, como si Cristo de alguna forma estuviera haciendo menos la ley. Tal vez esa era la trampa que tenía él en mente. Es la más probable, pero de cualquier forma él se levantó y puso esta prueba. Y dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le respondió con una pregunta. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo cual es una forma de decir, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión respecto de qué? Lo que está implícito aquí es que Cristo está diciendo, ¿qué es lo que tú piensas? Que es el punto más importante en la ley que tenemos que recordar y que tenemos que guardar. ¿Cómo responderías tú? Es una cosa así. Y en el versículo 27, el escriba respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es una cita de lo que nosotros sabemos que está en Deuteronomio 6:5, con un poquito de Levítico agregado. Esto es una cita, y esta es una cita muy apropiada porque él sabía esto bastante bien. Los escribas solían decir esto, lo solían recitar todos los días y solían guardarlo y escribirlo en un papiro, tal vez una cosa así, escrito en un rollo, y lo ponían ahí una especie de pedazo de piel y se ponían en una cajita que se ponía alrededor del cuello o en el brazo como una especie de amuleto. Y esta escritura, que era un resumen de toda la ley,
era usada por esas personas. Todo esto era supersticioso. Y el problema con los escribas y los fariseos era el siguiente, que mientras que ellos creían que tenían que guardar los rituales y llevar esos textos, a pesar de esto, no cumplían esos textos en la práctica. Había un inmenso abismo entre la ley y la moral, el guardar el ritual y la conducta moral. A ellos no les importaba la conducta, no lo ponían en práctica, hacían muy poco esfuerzo y esa es la evidencia de la escritura, pero llevaban estas palabras con ellos, etcétera. Y entonces vemos la respuesta de Cristo. Él toma en cuenta esto. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido. Y lo único que dice son estas palabras. Haz esto y vivirás. Y tal vez esto no te diga a ti mucho al principio. Haz esto y vivirás. Hasta que te das cuenta que el problema es que los escribas no estaban haciendo estas cosas. Ese gran resumen de la ley lo llevaban con ellos, lo recitaban y lo respetaban, y esa era la forma en que ellos procedían, simplemente llevarlo con ellos, pero no lo hacían. Y ahí es donde estaba el problema, el gran abismo. Y dice aquí entonces, amarás al Señor tu Dios. ¿De verdad lo amaba? Con todo tu corazón, primero anteponer a Dios, y con toda tu alma. El alma, el elemento espiritual, el componente espiritual de nuestra personalidad. La parte con la cual oramos. ¿Tú oraste de forma privada, de forma sincera, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con sus pensamientos, con sus planes? Y después la porción agregada del Levítico, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se quedó ahí por un momento. Se dio cuenta de lo que Cristo estaba diciendo. Comienza a hacer eso, entonces tendrás vida eterna. Si tú lo haces, entonces tendrás vida eterna. Y esto nos sorprenderá tal vez como que es alguna cosa extraña que el Salvador dijera, porque la suma de todas sus enseñanzas es que nosotros no podemos tener vida eterna mediante nuestro propio cumplimiento, porque no podemos cumplir la ley y caemos cortos del estándar. Necesitamos una salvación libre, gratuita, necesitamos gracia. Necesitamos que Cristo gane nuestra salvación por nosotros y que Él muriera una muerte redentora para poder pagar el precio del castigo del pecado, representándonos, para que Él tomase nuestro castigo Él mismo. Necesitamos la salvación gratuita que Cristo compró. Y aún así aquí parece decir, bueno, haz eso, lleva a cabo la ley y entonces tendrás vida eterna. Y quiero explicar que hay dos partes en esta parábola. Hay una parte que tiene que ver con la ley de Dios y una parte que tiene que ver con la gracia de Dios, y lo voy a explicar de forma sencilla. Aquí lo tenemos, versículo 27. Si tú obedeces este resumen de la ley y amas a Dios con todo lo que tienes, y también amas a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tu deber para con Dios y tu deber para con otros hombres, otros seres humanos, entonces tendrás vida eterna. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, sabe que no había estado haciendo esto, y quiere oscurecer el asunto ahora, hacerlo turbio, y quiere debatir cosas minúsculas. Dice, por favor, dime quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿No puedes amar a toda persona? Desde luego que no podemos amar a toda persona como nosotros mismos. Tal vez solamente a tu esposo o esposa o hijos. Nadie más. ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo, más bien? Y entonces Cristo le responde y le dice una parábola, una historia que es muy simple. Y esta simpleza verdaderamente es un regaño a este escriba erudito, a este que estaba allí. Y de forma deliberada es bastante simple lo que le dice a este intérprete.
Y voy a explicar primero el deber moral de la parábola. Y aquí hay un aspecto moral. Y aquí lo vemos. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, versículo 30, unas 19 millas de camino. No había camino, de hecho, en aquel entonces. Simplemente había un camino de camellos. Y se inclinaba bastante. Era un descenso muy grande de Jerusalén a Jericó. Y en aquel entonces se iba por ahí, por la ruta esa rocosa por la que caminaba el camello. Y ese era un lugar ideal para que los ladrones se escondiesen. Y no nos sorprende que aquel entonces era llamado el Camino Rojo o algo así, el Camino de la Sangre, porque había muchos robos allí y normalmente se esperaba que se tuviera que pagar mucho dinero al atravesar esa ruta, algún déspota ladrón. Y los clérigos, al clero no se le hacía nada, pero a otra persona sí se le atacaba. Y dice, bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La historia es breve y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le quitaron incluso hasta la ropa y le hirieron. Tal vez intentó luchar y defenderse, pero bueno, fue tratado de forma dura y después le dejaron allí medio muerto, casi muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Eso es interesante, versículo 31, porque los sacerdotes que iban de Jerusalén a Jericó, tal vez ustedes sabrán que Jericó era una ciudad de sacerdotes. Era en especial una ciudad para sacerdotes en aquel entonces. Y entonces este sacerdote evidentemente había estado en su deber del templo, había estado llevando a cabo funciones altas religiosas y estaba de camino de vuelta a su casa, suponemos nosotros, ahí en Jericó. Y viéndole que estaba allí medio muerto, simplemente pasó de largo para el otro lado. No imaginen una cosa como un camino muy amplio o una avenida de ida y vuelta, no. De hecho, muchos expertos gramáticos dicen que eh, el texto dice que pasó del otro lado del acantilado. No quería una contaminación ritual. No quería atravesar las abluciones porque hubiera estado cerca de un cuerpo muerto. Estaba más preocupado este hombre por él mismo. Tuvo muy poca compasión. No le brindó ninguna ayuda. Más bien pasó de largo y se fue del otro lado. Sí, probablemente de ese acantilado. Y asimismo un levita, un sacerdote asistente si ustedes quieren, cuando él estaba en ese lugar, y él sabía lo que estaba haciendo este hombre. Porque el Salvador dice, llegó cerca de aquel lugar, y el lenguaje original indica que él lo miró, y él estudió. Él sabía que estaba todavía vivo. Él sabía que podría recibir ayuda. Y aún así, él no quiso ayudarle. Y él entonces más bien se fue. Y en la historia, y las parábolas de Cristo siempre son notables, pasa siempre lo inesperado en las parábolas de Cristo. Alguien viene que no es un sacerdote, ni tampoco un levita, y de hecho no es un judío en absoluto. A pesar de que está en territorio judío, él es un samaritano. Entre todas las personas era un samaritano. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Este es un hombre de Samaria. Un hombre, un hombre, perdón, de Samaria. Y estos samaritanos hasta cierto punto habían adoptado la fe judía, pero la habían torcido y pervertido. Y tenían su propio paganismo mezclado con eso. Y también tenían su propio templo. Y había una gran diferencia entre los samaritanos y los judíos. Se despreciaban los unos a los otros. Y los judíos pensaban que los samaritanos eran como perros, les llamaban perros. Incluso la gente más refinada les insultaba, no les tenían respeto. Y entonces es un elemento que sorprende aquí en la parábola. Y el Señor quiere que esto sea así, que la persona buena resulta ser un samaritano.
Y él viene y él vio a este hombre que estaba muriendo allí en el camino, y cuando le vio tuvo compasión de él, y fue a él, y vendó sus heridas, y le puso en su bestia, en su cabalgadura, para llevarle al mesón, y cuidarle en su propio gasto, y pagarle para que lo cuidaran pagándolo todo. Él mostró compasión, y voy a volver a esto en un momento, pero tengo que avanzar y decir que este es el significado moral de la historia. Tu prójimo podría ser cualquier persona, le dice Cristo al doctor de la ley, a este escriba. Podría ser un samaritano también, podría ser quien sea. Tú tienes que tener compasión, le dijo al intérprete, y tratar a todo mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, tienes que tratar a estas personas como tú querrías ser tratado. Tú no puedes ir al cielo ni tener vida eterna sin tener compasión que fluya de ti. Y después están todas estas otras cosas en la ley, tu amor por Dios y tu amor por otros seres humanos. Supongamos ahora, ese es el primer significado de la parábola, el moral. Supongamos que este escriba hubiese intentado poner esto en práctica. Supongamos que él hubiese intentado tener compasión y amabilidad y no ser egoísta en su vida para con otros seres humanos. Y supongamos también que él hubiese intentado anteponer a Dios en todo y amarle y estudiarle y adorarle con todo su corazón y servirle y obedecerle. ¿Saben qué pasaría? Él muy rápidamente descubriría que no podía hacerlo, no era capaz de hacerlo. No, si yo solamente hiciera estas cosas y tuviera compasión y fuera bueno, tendría vida eterna. Pero es que no lo puedo hacer. Tengo que reconocer que hay tanto amor propio en mí. Él lo diría muy pronto. Y si él hubiera sido serio, así es como hubiera resultado. Y claro, que si era una persona engañosa, él se hubiera engañado a sí mismo haciendo un par de cosas buenas y tener éxito así. Algunas personas pueden hacer estas cosas. Y de hecho toda persona puede sentirse bien consigo mismo y exagerar unas cuantas virtudes pequeñas y olvidar al respecto de todos sus pecados y fallas. Pero si hubiera sido serio y hubiera dicho, tengo que guardar esta escritura para poder merecer la vida eterna, entonces muy pronto se hubiera dado cuenta que no hubiera podido hacerlo, hubiera estado en desesperanza. No lo puedo hacer. Mientras más lo intento hacer, más me doy cuenta que fallo. Más me doy cuenta que tengo un corazón podrido y que me centro todo en mí mismo. Mientras más hago esto, me doy cuenta que solamente hago un poquito aquí y allá. Y mientras más lo intento, más veo cómo soy yo y cuánto caigo corto del estándar. Así que las palabras del Salvador fueron sabias. Sí, tenemos una obligación para hacer bien, pero mientras más lo intentamos hacerlo, más nos vamos a dar cuenta cuántas cosas están mal en nosotros y cómo no podemos ir al cielo. No somos dignos, no tenemos esperanza, y estamos muy perdidos, y estamos sumamente lejos de Dios, y estamos condenados y bajo su juicio. Inténtalo, querido amigo, querida amiga, por un día si quieres, unas cuantas horas si quieres, y aprenderás bastante respecto de ti mismo, a ti misma. Y te darás cuenta que esa es la experiencia más deprimente imaginable. Te darás cuenta tú misma, al respecto de la corrupción y la depravación y el amor propio del corazón humano y la falta de compasión. Y así que este es un aspecto de la parábola, ¿sí? El Señor le dice, hazlo, hazlo, inténtalo, hazlo. Y si puedes hacerlo, entonces vivirás. Pero si lo intentas, muy pronto te darás cuenta de que no lo puedes hacer. Y la parábola no deja a una persona en desesperanza, a nadie en desesperanza. No te deja así, en el limbo, sin que puedas llegar al cielo, porque la parábola avanza y tiene un significado paralelo, sin lugar a dudas. Y lo voy a explicar.
Y el significado paralelo es este. El significado paralelo se hace obvio después de un corto tiempo. Es un significado que tiene, por así decirlo, un fusible, un switch, un apagador. Ustedes ven, por ejemplo, esos fuegos artificiales que tienen hoy en día. Sube un cohete bastante y no hace nada sino levantarse por los cielos. Y de repente, cuando ha llegado a su altura máxima, de alguna forma, el sistema de retraso está allí y enciende unas estrellas multicolores, unos fuegos artificiales. Y si hubiera hecho eso de fuegos artificiales 3 metros encima del suelo, hubiera sido un fracaso. Tiene que tener un mecanismo de retraso en ese cohete. Y así es con las parábolas del Señor, tienen un sistema de retraso. Y les voy a decir cuál es este sistema de retraso: la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, sufrió y murió, y después se levantó de los muertos, y la predicación de la cruz comenzó, de que Cristo era el Hijo de Dios, quien había venido para poder ir a la cruz del Calvario, y ahí cargó con el castigo por nuestro pecado, a nombre de todos aquellos que se arrepentirían, y se levantó de los muertos, y después entonces da luz y salvación a todos aquellos que claman a Él. Y una vez que eso tomó lugar, el Calvario, la resurrección y la predicación del Evangelio, entonces el significado de la parábola, el segundo significado, el paralelo, fue muy claro. Y el escriba se habría dicho: ya entiendo lo que estaba diciendo. Él, él estaba representándose a sí mismo. Él, él era el buen samaritano. ¿Sabes que los escribas y los fariseos le llamaban a Cristo samaritano? Le insultaban y le llamaban un samaritano. Esas palabras lo usaban para describirle a él. En Juan se narra que en algún momento le dijeron: ¿no decimos nosotros bien? ¿Nosotros no estamos explicándolo bien cuando te llamamos samaritano? Y el lenguaje significa: te hemos estado llamando samaritano todo este tiempo, y eso es lo que tú eres. Eso es lo que le están echando en cara. Era un insulto para él. Tú tal vez eres un samaritano. Nosotros te rechazamos, no te queremos. Y le llamaban samaritano a Cristo. Era uno de sus insultos principales en contra de Cristo. Y entonces, cuando él puso en la historia a un samaritano que vio al hombre y que tuvo compasión sobre él o de él, y se inclinó sobre él y limpió sus heridas, y entonces produjo su sanación, el escriba dijo entonces: después del Calvario, después de la resurrección de Cristo, nunca lo entendí antes. Él estaba hablando al respecto de sí mismo. Nosotros le llamábamos samaritano, y él se representó a sí mismo como un samaritano, aquel rechazado, aquel que nosotros, el clero, despreciábamos. Y él vino para ayudar personas heridas. Ahora veamos a la parábola en una luz paralela. No solamente tenemos una aplicación moral, sino que tenemos una aplicación espiritual de salvación. Yo soy ese hombre herido, esa mujer herida. Tú eres esa persona herida antes de venir a Cristo. Avanzamos en nuestra vida y es como ese descenso de Jerusalén a Jericó. Y vienen bandidos y nos roban. Nosotros queríamos ir a Jericó, teníamos un plan futuro, había cosas que íbamos a hacer allá. Tal vez íbamos a hacer comercio y tal vez nos íbamos a mudar ahí y tener una familia ahí. Cualquier cosa que íbamos a hacer cosas grandes ahí, estudiar, a operar desde lo que sea. Pero nuestra vida fue interrumpida y vinieron estos bandidos, y así pasa con nosotros. Y en la vida somos asaltados por las fuerzas del pecado y la incredulidad, y nuestro carácter es arrebatado,
y somos sumergidos en más y más pecado a medida que descendemos las colinas de la vida, hasta que en un momento dado estamos tan lastimados y ya no podemos ir al cielo y estamos bajo la condenación, el juicio de Dios, y estás en el suelo y estás medio muerto y no puedes obtener salvación. No puedes compensar todas las cosas malas que has hecho en contra de Dios en este mundo también. Ahora no tienes esperanza. Y de forma espiritual, si lo vamos de forma espiritual, eres una persona moribunda. Solamente para ti, ya sea que seas pequeño o mayor, solamente puede haber juicio de Dios y rechazo de Dios debido a tu pecado. Pero aquí está la parábola del buen samaritano. Cristo es como este samaritano. Él es rechazado, es despreciado, pero Él viene del cielo a la tierra y entonces entra en este mundo, se hace humano y Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, pero Él se hace humano. Y entonces viene para poder salvar criaturas heridas que han caído en su propia necedad y pecado. Y se inclina y se humilla a sí mismo para poder venir a este mundo y para poder ser nuestro representante y tomar nuestro lugar y para poder ir a la cruz del Calvario y tomar el castigo del pecado por todo su pueblo, todos aquellos que se arrepentirían en un momento dado y vendrían a Él. Él se inclinó y entonces le puso aceite y vino y limpió las heridas. No solamente Cristo perdona nuestro pecado y Él tiene el derecho de hacerlo porque Él ha tomado el castigo, Él mismo lo ha tomado en la cruz del Calvario, sino que Él repara las heridas y sana las heridas y cambia nuestro carácter y nos da nueva vida y nos une con Él, nos da una nueva naturaleza, le da vida a nuestras almas y entonces podemos caminar con Él y orar a Él y caminar con Él y conocer su bendición y su poder. Todas estas cosas están en la parábola. Podríamos ir a la historia una vez más y podríamos ver cómo esto está aquí explicado a detalle. Versículo 33, asimismo, pero un samaritano, vamos a ver el sentido espiritual, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Cristo tiene compasión de nosotros. Versículo 33, tiene amor por nosotros. Versículo 34, y acercándose a Él. Y Él tiene que acercarse a nosotros porque nosotros no queremos creer en Él, no queremos pedirle ayuda, no queremos buscarle, más bien Él toma la iniciativa, Él irrumpe en nuestras vidas, Él viene a nosotros y vendó sus heridas, limpia, perdona nuestro pecado y repara el daño que el pecado nos ha hecho y nos da nuevo carácter. Y echándoles aceite y vino, Él nos da confort y certeza. Y sabemos que Él ha obrado nuestra vida ahora, poniéndole en su cabalgadura. Yo no puedo caminar al cielo. Yo no puedo merecerlo. Yo no puedo satisfacer los estándares santos de Dios. Y Cristo ha hecho todo por mí. Él ha vivido una vida perfecta para poder merecer el cielo por todos aquellos que confían en Él. Y Él ha muerto en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que confían en Él. Y esto está representado aquí en el buen samaritano que sanó al hombre herido y lo puso en su cabalgadura y lo llevó a la posada. Le llevó a la posada al mesonero, al mesón y se lo entregó al mesonero para que lo cuidase. Y si tú vienes a Cristo, Cristo te cuida, se encarga de ti. Y Cristo es Dios y es infalible. Y tú entonces pones tu vida en sus manos y te arrepientes de tu pecado y clamas a Él buscando ayuda. Y entonces Él con toda certeza reparará tu vida y te hará nuevo y te dará una nueva vida. Él nunca falla. Tú puedes confiar en Él. No puedes confiar a nadie en este mundo pensando que que alguien del mundo cambiará tu vida, pero tú puedes confiar en Dios. Y en la mañana aquí en la historia, al otro día cuando el buen samaritano se fue, sacó 2 denarios, 2 días de trabajo, sacó dinero equivalente a 2 días de trabajo y los dio al mesonero y le dijo, cuida a este hombre herido. Y así pasa con nosotros. Cristo no solamente nos perdona cuando clamamos a Él, no solamente nos da una nueva naturaleza, una nueva vida,
y no solamente te cambia por completo, sino que Él está a tu lado al final, hasta el final de la vida, y Él te lleva a la gloria eterna. Y entonces Él se asegura de que tú nunca te perderás, tú nunca caerás de vuelta, porque ahora eres de Él y probarás su fidelidad y le amarás y caminarás con Él para siempre. Ese es el paralelo espiritual, el significado espiritual de la parábola. Así que sí, tiene un sentido moral, ¿ok? Haz esto y vivirás. Es un reto, es un reto a un escriba orgulloso. Esa escritura se resumen de la gran ley de Dios. Llévalo a cabo y tú lo llevas en tu cajita todos los días y lo recitas y ahora hazlo. Y si puedes hacerlo, vivirás. Si sigues esta instrucción, entonces muy pronto tú verás que no puedes hacerlo. Y eso es lo que le pasó a él. Se hubiera dado cuenta que no podía cumplirlo y le hubiera llevado a buscar la libre gracia de Dios, que está en el otro sentido de la parábola. El sentido espiritual es una representación de Cristo. Él es el buen samaritano. Y ese escriba, ese doctor de la ley, con toda su capacidad, su sabiduría, como ya dije, cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, se levantó de los muertos y los apóstoles comenzaron a predicar, mírale a Él para que puedas encontrar salvación gratuita y libre y vida eterna. Depende de Él. Y entonces Él hubiera dicho, Él era el buen samaritano, hubiera dicho ese doctor de la ley. Él estaba hablando al respecto de sí mismo. Y entonces completamente lo iba a entender. Queridos amigos, esto es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo, quien es nuestro buen samaritano. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que te impulsa en la vida? ¿Qué es lo que te da esperanza? Ninguna de las cosas en quien tú confías que no sea Cristo, nada más que Cristo te puede dar vida eterna. Él te levantará cuando caigas. Él puede reparar tu carácter. Él te puede capacitar para vivir una mejor vida. Y ninguna de estas cosas te pueden ayudar. Solamente hay una cosa, solamente hay un buen samaritano, quien se inclina y limpia nuestras heridas y perdona nuestro pecado y nos hace nuevos, nos reconstruye y nos lleva hasta el final de la vida y a la gloria eterna. Y este es Cristo, la parábola del buen samaritano. Nunca se olviden que tenemos un significado moral, un reto para humillarnos, hacernos humildes y un significado espiritual que se hizo obvio cuando Cristo ascendió de los muertos, se levantó de los muertos y probó que Él era el Salvador del mundo. Tú le necesitas. Necesitas confiar en Él. Oremos juntos, amigos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos. Señor, quita de nosotros las escamas de nuestros ojos, esa penumbra de ignorancia espiritual. Señor, ayúdanos a vernos tal como somos. Ayúdanos a ver, a sentir nuestra necesidad. Capacítanos para venir a Cristo, Señor, con fe y rindiéndonos a Él. Oh Señor, ven, te pedimos en tu poder transformador y sálvanos, bendícenos. Sálvalos a todos los presentes en este lugar. Concédenos luz y entendimiento, de modo que podamos ver a Cristo y confiar en Él y encontrarle a Él y conocerle y tenerle. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo y por amor a Él. Amén.